Esta tarde entonces vamos a estar hablando de distintos lienzos o canvas de modelo de negocios y el papel de esto para emprendedores creativos como son ustedes. Para poner un poquito esto en contexto, lo que queremos hacer es mostrar cómo el canvas o lienzo de modelo de negocio entra en lo que es un camino de empresarial, desde cuando miramos este camino de un negocio, generalmente se empieza con una idea. Empezamos a pensar en lo que es esa idea, cómo entra en lo que es el mercado y qué oportunidades puede haber a partir de esa idea. Pero una idea no es más que eso, una idea. Y para poder llevar una idea desde el ser un pensamiento, un concepto, a un negocio hecho y derecho, que le permita realizarse a esa idea, se le puede vender esa idea a la gente, se pueden crear productos, se pueden crear servicios y, y se empieza a generar ganancia como para poder escalar esa idea. Y para eso usamos un canvas o un lienzo de modelo de negocios. Eso lo vamos a explicar en un momento. A partir de ahí, ese canvas o lienzo les va a permitir hacer un plan de negocios, una proyección financiera. Eso también tiene que ver con un pitch deck. Esto tiene que ver con conseguir inversiones y con las inversiones se puede ir al vivo, se puede hacer en vivo. Seguramente los lienzos o canvas juegan un papel importante aún en los negocios existentes, que ya existen, entendiendo, por ejemplo, las relaciones dentro de ese negocio, donde hay debilidades y donde hay fortalezas. Específicamente, entonces, en esta masterclass vamos a estar mirando brevemente lo que es el proceso de ideación, como para generar un contexto ahí, y en segundo lugar, el canvas de modelo de negocios. También vamos a mirar lo que es la investigación, porque eh, sosteniendo esto, tanto la idea como el canvas de modelo de negocio, para que pueda tener éxito realmente, lo que hace la diferencia es la investigación. Muchos de los negocios o empresas con los que hemos trabajado en el pasado, por lo menos en los últimos 15 años, han tenido grandes ideas, pero no han hecho tanta investigación en lo que tiene que ver con el mercado y desafortunadamente por eso es que no han logrado tener éxito. Sí, es importante la investigación para asegurarse de que lo que quieren hacer está anclado en los aspectos más duros del negocio, cómo lo van a hacer, cómo lo van a financiar, cómo van a llevar adelante el precio. Pero empecemos con la idea misma. Muchas veces empezamos pensando, bueno, ¿qué es una buena idea? ¿Y qué, pero qué quiere decir una buena idea? ¿Es algo que es distinto? ¿Es algo que es mejor que otra cosa? ¿Es algo que es innovador? ¿Es algo inteligente? ¿Agrega valor? Esto es muy importante. ¿Es algo que se puede hacer? ¿Mira hacia el futuro? ¿Es algo que se puede costear? ¿Tiene un propósito de resolución de un problema? ¿Tiene impacto? ¿Va a tener impacto? ¿Tiene un cliente potencial? Estas son todas cuestiones que tenemos que considerar cuando pensamos qué hace a una buena idea. Y cuando miramos históricamente ideas que sí han tenido éxito, es muy frecuente que aborden uno o más de estas cuestiones que señalamos acá. También podemos pensar qué es lo que hace una mala idea. A veces tiene que ver con mala suerte, a veces es una cuestión del timing, de los tiempos, no estaban bien, o quizás se presentó cuando el mercado no estaba listo o el clima económico no era bueno. Hay un montón de ideas de restaurantes que se crearon en la época del COVID y no funcionaron, o quizás la demanda no estaba todavía. La gente que trató de lanzar vehículos eléctricos en los años 70 o a principios de los 80, pero ahí no había demanda para eso. La idea no era mala, pero porque no había demanda y el timing no era oportuno, se volvió una mala idea. Muchas veces también tiene que ver con no conocer al cliente. Es muy común no entender al cliente o los potenciales clientes. Uno cree que sí entiende porque en tu propio mundo eso es una buena idea, pero cuando lo testeamos con un cliente de la vida real, ahí se descubre que la idea tenía problemas. Esto pasa con las mejores ideas. A veces también puede ser falta de infraestructura.
obviamente. En este momento se están produciendo Teslas en grandes números, hay una demanda grande de vehículos eléctricos, pero ¿tenemos la infraestructura completa para esto? No solamente en el Reino Unido, sino a nivel global. A veces también hay mala interpretación o pobre interpretación de la identidad de marca. A veces hay marcas que creen que la marca es suficientemente fuerte como para poder moverse a otro sector, pero no funciona en otro sector. O a veces puede haber puntos en donde una idea mala es porque es una idea arrogante o una idea un poco floja, un poco. Una de las por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en relación a la producción de productos lácteos. Pensamos que podíamos vender cierta leche al mercado masivo y tuvimos que hacer algo que dijo David antes, que tiene que ver con agregar valor. Entonces, ¿qué hicimos con la leche? Agregamos valor. Cambiamos la leche que ya teníamos, la convertimos en yogur, en helado, en queso y agregamos valor. Y de esa manera logramos un modelo de negocio y un modelo de ganancias mucho mejor que si no hubiéramos hecho. Pero nos pusimos un poco vagos pensando que la leche que producía la vaca era el camino hacia el mercado. Algo de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con esa necesidad de hablar con el cliente. También esto se relaciona con el ejemplo de mi trabajo con la tecnología agraria. Pensamos que cierta tecnología iba a funcionar bien, pero en algunos casos sobreestimamos lo que necesitaban los agricultores y lo que necesitaban. Nos pasó de desarrollar productos que después los agricultores no necesitaron o dijeron que no necesitaban. Hay una teoría subyacente a la ideación y aplica a los negocios creativos, porque los negocios creativos tienen que ver entonces con tener una idea, hay un camino para esto, y tiene que ver con testear una idea también. Si una idea se te viene a la cabeza, también se la puede testear. Y mucho de esto tiene que ver con entender el mercado propio, entender el entorno propio. Por eso empezamos con esta idea de comprender o entender. Si ustedes entienden el mercado en el que están, van a estar en una buena posición para ver dónde puede haber alguna brecha del mercado. Ahora, vuelvo un poco a esta idea de el negocio de agrotécnica o de agrotecnología. Ellos usan descargas electrónicas para matar malezas. ¿Por qué hacen eso? Porque es una solución verde, pero mucha de esa idea provenía del hecho de que sabían que había un mercado para la producción de alimento sin utilizar químicos. Entonces podían ver dónde estaba la brecha del mercado. Entonces entendieron atravesaron este proceso de comprensión, comprendían el mercado y idearon este producto porque sabían que había un mercado para él y que iba a poder ser escalable. ¿Qué tecnologías entonces podemos aprovechar? ¿Cómo podemos unir distintas cosas para que algo funcione? En este momento, entonces, lo que ellos pudieron hacer fue usar una tecnología que había sido utilizada en los años 80 en primer lugar, pero en ese momento no había mercado para esa tecnología. La actualizaron, construyeron un prototipo y luego testearon eso de nuevo en el mercado. Y esto es muy importante, que en este proceso de ideación testeen, retesten y sigan testeando porque las ideas se desarrollan y mejoran en este proceso. Es muy creativo esto, es muy, perdón, desafiante esto para un negocio creativo de creatividad. Porque todo el tiempo están buscando querer hacer algo nuevo y algo fresco, y eso es importante, pero también es importante que esa novedad y esa frescura resuene con la gente. Y también tiene que ver con implementar. Las ideas muchas veces son estructuradas y pueden ser reforzadas o fortalecidas. También tendemos a pensar que una idea
es automáticamente innovadora. Pero no tiene por qué serlo. Uno puede tener una idea, por ejemplo, de que si construye un nuevo suburbio de la ciudad, bueno, es una buena idea poner ahí un negocio, un comercio. Es una idea, pero no es innovadora. Las ideas innovadoras son distintas porque las ideas innovadoras fundamentalmente tienen que ver con, involucran el proceso de mejorar algo, hacerlo más rápido, más conveniente, lo que sea que le agregue valor. La innovación también se puede aplicar en un concepto existente, se puede innovar algo y mejorarlo. Entonces, la ideación no es necesariamente innovación, pero si se tiene una idea innovadora, puede ser, muchas veces puede rellenar una grilla, perdón, una brecha del mercado. Yo no quiero hablar, quiero aclarar que la innovación no necesariamente es ideación. La innovación muchas veces puede ser algo muy pequeño, un tweak muy pequeño en un proceso o en un producto. Si miramos a Apple, ellos lo único que hacen es de alguna manera ajustar o tweakear su producto cada vez que van a sacar uno nuevo. Y eso genera una enorme demanda, algo que cambia en todos los años. Muy bien, tenemos una muy buena idea, una idea genial, pero no es necesario que una idea tiene que estar por sí sola. Y tenemos muchísimas ideas todos los días, universos de ideas dentro de negocios que están trabajando muy bien con buenos inversores, pero es muy distinto una idea de un negocio. La mayor diferencia es que un negocio te asegura que una idea surja, continúe desarrollándose, genere suficientes ingresos y escale. Así que una idea por sí sola no vale. Se convierte en un negocio cuando es escalable, cuando utilizamos un modelo de negocios. Utilizamos el modelo Canvas para elevar la idea a una empresa por derecho propio. Y esto es bastante directo, ¿no? Está hecho de una serie de bloquecitos, pero cada bloque es importante porque se vinculan entre sí. Si uno modifica un bloque, eso va a afectar al resto. Y esta interconexión es lo que hace un modelo de negocios Canvas, y esto refleja en la empresa esta interconexión, lo que hace una empresa especial. Trabajamos con muchísimos negocios donde utilizamos diferentes modelos para introducir un nuevo producto o un nuevo servicio para asegurarnos que el modelo de negocio sea actualizado y apto como debía ser. Y esto es un desafío para los negocios creativos, porque nuevamente los negocios creativos no necesariamente piensan en toda la estructura del negocio. Si uno se enfoca en un Canvas, el modelo Canvas, y vamos a hablar más en detalle, pero ahora vamos a enfocarnos en la propuesta de valor. Vamos a reorientarnos sobre lo que es el modelo Canvas. No es nada más y nada menos que este edificio de bloques. Todas las partes, todos los componentes que necesitamos para que una empresa surja. Empezamos con la propuesta de valor, que fundamentalmente es qué es lo que hace tu negocio, que es de valor para el cliente. Entonces, no se trata de qué se trata tu negocio, sino por qué es de valor para un cliente. Y eso tiene que ver, en cierta manera, o está enfocado con un segmento en particular de clientes. Así que ahora pasamos a los otros bloques. Así que hay que buscar ahora los segmentos de clientes. Si uno quiere comunicarse con los clientes, necesitamos una relación, que es
la caja o el bloque que está entre la propuesta de valor y los segmentos de clientes. Y para lograrlo hay que ir por los canales adecuados, que esté por debajo de las relaciones de clientes. Entonces, por un lado, de todo el modelo Canvas de negocios, tenemos una relación con nuestro cliente. Muchas veces tenemos el segmento, la relación, la propuesta de valor y los canales. Y eso es lo que pensamos como las actividades de cara al cliente. Ahora bien, la parte que es el desafío para generar un negocio es la parte inferior, es cómo lo hacemos, cuáles son las actividades, cuáles son los recursos que necesitamos. Y si no tenemos los recursos, cuáles son los colaboradores, que es muchas veces clave. Abajo de todo, y lo van a ver del mismo lado, como de la parte de operaciones, es la estructura del costo, porque ahí es donde identificamos todos los costos para todo el hacer que está del lado operativo. Mientras tanto, del lado de cara al cliente, tenemos en los flujos de ingresos, que es de donde proviene el dinero. Y la magia asegura que la caja que está haciendo los ingresos sea más grande que la estructura de costos. Uno de los problemas que encontramos con muchos negocios creativos es la estructura de costo, donde no toman en cuenta de la creatividad, el tiempo, que es uno de los costos más grandes de los negocios creativos. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a trabajar con la propuesta de valor primero. ¿Y qué queremos decir con la propuesta de valor? Que lo cual es bastante interesante, que tiene que ver qué es lo que hace tu producto o tu servicio que brinda valor al cliente. No necesariamente significa que esto es lo que hacemos, sino cómo tu negocio, de hecho, hace que el cliente se sienta o si tu negocio apela a este cliente, le brinda algo nuevo, algo con estilo, conveniente, llena alguna brecha, algún hueco de mercado. No tiene que ver solamente con los servicios que brindamos, sino con la parte creativa. Cuando uno produce arte, no produce solamente arte, sino un arte que haga sentir al recipiente, al receptor, perdón, algo que hay un placer, sino que se le agregó algo a esa persona. Muchas veces una buena propuesta de valor llena un hueco de mercado. Y dado que el mercado está cambiando constantemente, es importante entender qué es lo que la gente busca. Entonces, si las personas buscan tecnología, ¿están buscando tecnología simplemente porque un teléfono es simplemente un medio de comunicación? Probablemente no, sino que para ellos el teléfono es algo que utilizan como una fuente de entretenimiento, de comunicación, de contacto, de contenido. Es muchas veces mucho más que simplemente un producto técnico. La mejor manera para demostrarlo es observar algunos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es si uno piensa en FedEx. A cierto nivel puede verse como una empresa que entrega paquetes, pero sin embargo, para sus clientes, tiene que ver que estos paquetes lleguen a cualquier parte del mundo en tiempo y forma. Y le dan a las personas esta sensación de confianza y seguridad. Para ellos, la propuesta de valor no es FedEx, entregamos paquetes, sino el mundo en tiempo y forma. Es decir, te da esta sensación de confort, de seguridad. Airbnb tiene una propuesta de valor diferente porque uno podría ir a cualquier página web para buquear un hotel, pero para Airbnb es diferente porque los alienta a conocer a los dueños de las casas.
Entonces, lo que uno obtiene no es simplemente un departamento o un lugar para pasar las vacaciones, sino lo que obtenés es una sensación de pertenencia, un sentido de pertenencia. Entonces, su propuesta de valor es: pertenecemos en cualquier parte del mundo para sentir tener ese sentido de pertenencia. Y finalmente, Slack, que tiene que ver con comunicación. Bueno, tenemos el mejor sistema de comunicación, pero lo que explican es que su propuesta de valor es que con su sistema hace la vida más sencilla, más agradable y más productiva. Entonces, la propuesta de valor tiene que ver con tomar el producto, el servicio y comprender cómo le agrega valor al cliente al cual uno se enfoca. Y una de las mejores formas de hacerlo es asegurarnos hablar con el cliente. Entonces, tenemos una propuesta de valor y, como dijimos antes, necesitamos comunicar esta propuesta externamente a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar son las actividades. Entonces, tiene sentido segmentar el mercado y quizás sea difícil hacerlo con un negocio creativo, porque uno quiere es difícil tener apelar de manera masiva, pero sin embargo uno puede segmentarlo, particularmente si uno intenta hacer algo que puede ser basado en un texto creativo. Quizás hay que enfocarse en una demografía más joven, a un género específico o a un grupo sociológico que está más orientado a lo tecnológico, porque por lo general entendemos que esa gente va a tener acceso a esa tecnología. Entonces, es crítico aprender que estos segmentos de clientes, porque para la propuesta de valor funcione, quizás no funcione para todos, pero sí va a funcionar si está apuntado claramente a un segmento en particular. Ahora bien, eso suena todo bien, así que tenemos una gran idea y sabemos a quién se la estamos vendiendo, pero necesitamos comprender en qué canales y cómo accedemos a los clientes. ¿Es online? ¿Es en un negocio? ¿A través de distribuidores? Y para eso está la cajita de canal. Y finalmente, ¿cómo hablamos con nuestros clientes? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo sabemos qué necesitan, qué desean y cómo piensan? Entonces, la caja de relaciones, acá voy a poner cómo voy a venderme, cómo van a ser las redes que voy a utilizar, cómo van a ser las relaciones cara a cara, pero lo más importante es que uno aprenda de lo que ellos necesitan tanto como uno tratar de venderles. Hay que conocer al cliente. Esta es la regla de oro que dice: por sobre todas las cosas, hay que conocer al público objetivo. Considere cómo piensa, tus necesidades y escuchen. Escuchar es realmente una habilidad muy importante, pero se necesita un diálogo, una doble vía. Por ejemplo, Netflix aprende muchísimo de la información simplemente de la manera en que la tecnología identifica los gustos de las personas, pero no simplemente descansan en sus laureles, sino que trabajan en las redes sociales, interactúan con los clientes. Entonces, es es un diálogo de dos vías. Bien, hablamos de la propuesta de valor, cómo relacionarnos con los segmentos de cliente, cómo vincular las relaciones de clientes y cuáles son los canales. Pero en lo que son muy buenos los negocios de creativos es en todo esto, pero necesitamos hacer que suceda. Y esto puede ser la parte difícil, pero quizás es la parte más importante. Aquí vamos a ver la parte operativa. Vamos a ver las actividades. ¿Qué hace tu negocio? ¿Cuáles son los negocios principales? Diseñás, fabricás, vendés, promovés. Hay que aprender y entender esto de una manera
pragmática y enraizada. ¿Qué es lo que va a hacerlo funcionar? ¿Cómo cubrimos todo esto? Porque cada una de estas actividades tienen un costo y a veces se pierden cosas. No se trata simplemente de el tiempo, los materiales, sino también los servicios de soporte. Entonces, una vez que identificamos el modelo en el Canvas, bueno, hay que ver cuál es el costo para darnos de cubrir todos estos servicios. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los activos, las personas, las habilidades que necesitamos? ¿Podemos identificar todas las personas, todas las cosas que necesitamos para hacer que eso suceda? Y no solo yo, sino digamos que están haciendo esculturas. No es que simplemente uno permite o le da tiempo. Bueno, necesitamos tener acceso al material. ¿Cuáles son los otros recursos? ¿Cuál es la tecnología? ¿La website? ¿La habilidad de tomar pagos? Todo esto son pedazos de este rompecabezas que necesitan operar, espacio para operar. Todo esto hay que considerar y tener en cuenta. Y si no lo tiene ahí es cuando entren en juego los socios clave, quizás las universidades, incubadoras. También pueden ser, en algunas instancias, becas, fundaciones, ayudas de gobierno, y todo esto se vincula muy cercanamente a cómo creemos que esto puede hacer que esto suceda. Y hay que hacerlo, y es importante ser realista sobre lo que uno es bueno y no tener miedo de rodearse con la gente que muchas veces es mejor que nosotros, porque esa es la fortaleza de cualquier negocio, el equipo. Y trabajé muchísimo en inversión para poner en marcha negocios. Y no estamos pensando en una persona, sino en la fortaleza del equipo interactúa. Yo lideré una empresa de logística y teníamos que recabar muchos fondos y nos sorprendió que estaban más interesados en aquellos que liderábamos el negocio que en el negocio en sí, los que nos íbamos a apoyar. Y eso era crítico a al éxito del negocio. Pero hay que ser creativo, flexible. Muchas veces los negocios creativos no tienen una estructura, no son muy estructurados, son flexibles, adaptados. Entonces hay que maximizar los lugares donde uno opera, particularmente al principio, hay que tener acceso a apoyo. Como dijo David, y por ejemplo, Steamhouse aquí fomentamos la colaboración, fomentamos que la gente utilice las instalaciones que nosotros ofrecemos. Y en centros de innovación y en las universidades también son muy buenas para indicarle a la gente la dirección correcta para lo que son los subsidios o las becas, pero muchos negocios pequeños empiezan comprando ciertos equipos y luego terminan no necesitando esos equipos y terminan costándoles muchísimo. Así que busquen compartir instalaciones en centros de innovación, en otros establecimientos donde pueden utilizarlos antes que comprar cosas. Quizás pueden alquilar equipos en la etapa inicial antes de comprar, meterse en una compra que quizás no necesiten a largo plazo. Si volvemos entonces al canvas de la estructura, pusimos la propuesta de valor en el medio, pusimos los segmentos de clientes, las relaciones de clientes, los canales y los socios clave. Una de las cuestiones clave es que en cada una de estas cajas anoten y sepan cuál es su propuesta de valor, cómo se relaciona con el segmento, cuál es mi segmento, cuáles son mis canales, cuáles son mis relaciones con el cliente. No necesitan escribir de párrafos larguísimos y detallados. Acá estamos hablando de bullet points, de puntos específicos y así van a ver cómo los distintos factores se relacionan entre sí. Cuando hayan hecho todo esto, empiezan a ver, bien.
entiendo mucho mejor mi estructura de costos, particularmente cuando hemos hecho la parte operativa. Ahí empezamos a mirar entonces la estructura de costos. Y porque han planeado, bien planificado, incluso a un muy alto nivel, y han ido por cada una de estas cajitas, casilleros, tienen una mejor idea de cuáles son todos los costos que impactan en su negocio, particularmente cuáles son los costos fijos, los costos que quedan igual, los salarios, la oficina, el marketing, tecnología, este tipo de cosas. ¿Y cuáles son los costos variables? Particularmente si está en un espacio productivo. Y el tema de la creatividad implica una variedad de cosas, pero si, por ejemplo, están en producciones creativas o cosas así, algunos de los costos variables pueden estar asociados al costo de alquilar lugares, alquilar instalaciones. Si van a alquilar, qué sé yo, no sé, un teatro, eso no es un costo fijo, eso fluctúa dependiendo de cuándo van a hacer la cierta producción. Así que es importante entender cuál es qué es lo fijo, qué es lo variable, y tienen que entender también cómo esto encaja en lo que es la estructura de costos. Y es bastante importante entender estos números, porque fundamentalmente muchos negocios pierden, dejan, como que pierden la cuenta de estos números. Si esto pasa y si uno se fija demasiado, presta demasiada atención a lo que es el frente de esto, terminan no entendiendo cuál es la verdadera estructura de costos. Y el negocio puede empezar a crecer muy rápido y a ponerse muy complejo, pero si no tienen buena idea de cuáles son los costos, esto puede llevar a problemas muy grandes muy rápidamente. Bien, la última parte de esta caja es lo que tiene que ver con las vías o caminos de ganancia, los streams de ganancia. Empezamos con la propuesta de valor, entendimos los segmentos a los que se dirigía, les hablamos a través de las relaciones con el cliente, les vendimos a través de los canales, entendimos cuáles eran nuestras actividades, entendimos cuáles eran los recursos que necesitaba, sabíamos quiénes eran nuestros socios, pudimos definir los costos. Ahora tenemos que empezar a vender cosas. Y esto tiene que ver con cómo cobramos. Tenemos que entender cómo estamos vendiendo primero. ¿Estamos vendiendo un producto? ¿Es un servicio? ¿Es una suscripción? ¿Estamos haciendo publicidad? Hay que entender la estructura de costos. Tenemos que entender si estamos construyendo ahí un margen, porque se necesita cierto margen para saber que vamos a generar una ganancia y también cuánto se puede reinvertir en el negocio y cómo empezamos a entender cómo se puede recuperar los costos fijos para permitir inversiones futuras. Una vez que empezamos a trabajar en estas vías, caminos de ganancia, ahí se puede ver cómo el precio se relaciona con el punto del precio. Básicamente esto tiene que ver con lo que el mercado tolera como precio. Lo que tienen que hacer entonces es asegurarse de que pueden producir su producto o su servicio o su evento, y tienen que asegurarse de que pueden hacer esto de forma eficiente, entendiendo cuál es el punto del precio y que haya un margen, porque sin eso el negocio o el emprendimiento no es sustentable. Definir esto y entender bien esto del punto del precio puede ser difícil, porque no siempre se relaciona con la estructura de costos de forma sencilla. Muchas veces depende del valor que percibe el cliente respecto del servicio. Volvemos entonces a la propuesta de valor. Puede pasar, por ejemplo, que hay dos supermercados. Aquí en el Reino Unido tenemos una diversidad de supermercados que pueden estar vendiendo de forma amplia el mismo producto. Podría haber entonces, no sé, una verdura como un brócoli, digamos brócoli. Van entonces a un supermercado de descuento más económico y ahí el brócoli puede costar 50 centavos. 50 centavos. Y si vamos a otro supermercado, puede costar una libra. Y uno dice,
Bueno, pero esto no es competitivo. Pero el otro supermercado lo puede posicionar muy distinto. Cuando uno entra a ese supermercado, hay un ambiente, un entorno distinto, hay otra información en relación a ese brócoli en particular. El otro puede ser que lo vendan como de a muchos, el otro puede ser individual, puede estar prelavado, digamos que están dirigidos a distintos clientes y los clientes del segundo supermercado probablemente estén preparados para pagar más por ese mismo brócoli porque tienen la percepción de que obtienen más valor u otro valor. Otro ejemplo, quizás han oído hablar de Dyson. Dyson puede vender un secador de pelo por 400 pounds, 400 libras, porque es el secador más poderoso, el mejor en el mercado y hay mucha gente que lo va a comprar. Ahora, si tienen poco pelo, probablemente como yo, probablemente no necesiten esa fuerza y no tienen problema de esperar un poquito más y entonces quizás en ese caso van a pagar 20 libras por un secador de pelo más modesto. Pero hay una diversidad y hay lugar para los dos tipos de productos. Es importante entender la demanda y que el precio cambia de acuerdo a la demanda. Si uno decide que va a tomar un avión esta tarde, probablemente va a tener que pagar un pasaje de avión muy caro. Si uno decide que va a volar en un momento fuera de temporada o en temporada baja en el futuro, seguramente va a pagar muchísimo menos, muy poco. ¿Por qué? Porque esas aerolíneas están armando el valor en relación a lo que yo necesito. Si quiero viajar hoy mismo, claramente es muy importante que yo me tome eso. El valor entonces para uno tiene que ver con el hecho de viajar hoy y de poder viajar hoy. Me van a cobrar más. Si uno está preparado para tomar un avión dentro de 3 meses, entonces quiere decir que eso tiene menos valor y no te cobran tan caro. Tiene que ver con esto. Los precios también pueden ser complejos porque pueden estar basados en otras cosas como la confiabilidad, la durabilidad y también la imagen. Por ejemplo, un BMW puede tener especificaciones muy similares a un Ford, pero uno puede decidir que está preparado para pagar más por un BMW por lo que uno percibe sobre la confianza o también la durabilidad, o porque me da un sentido de imagen y de confianza a partir de poseer eso, de tener eso, más que si tengo un Ford. Entonces, lograr el precio correcto es un tema bastante complejo en sí. Bien, volvemos a la idea esta del canvas o del lienzo del modelo de negocios. En cada una de las cajitas de los casilleros que les mostramos, la idea es hacer anotaciones sencillas en formato de bullet points para entender qué es lo que va a hacer la empresa, qué es lo que va a ser el producto propio y entender la relación entre cada una de estas cosas. Entonces, en tanto empiezan a trabajar en esto, si se dan cuenta que la propuesta de valor está basada en el hecho de que ustedes son comparativamente baratos, por ejemplo, están con una población de clientes objetivo en un estrato demográfico más bien bajo. Esto lo hacen creando un volumen muy alto del producto y los recursos tienen que ver con asegurar la fabricación en una fábrica grande, los costos van a ser muy importantes en este caso, entonces cuando arman el punto de precio, ese punto de precio tiene que ser bastante bajo. Hay una relación completa entre cada una de las cosas. Lo opuesto pasa en otros casos, por ejemplo, en las industrias creativas. Lo que están haciendo o vendiendo es muy singular. El segmento al que se dirigen considera que hay un valor ahí, pero lo negativo aquí es que tienen que producir en números muy bajos y esto es comparativamente más caro. Esto no es el fin del mundo, siempre que se pueda poner un valor en relación al precio en lo que es el stream de las ganancias.
Para que todo esto suceda, lo subyacente aquí, la clave subyacente es hagan su investigación. Y quiero pasar por los principios de la investigación. Hay distintos costados a la investigación, distintas aristas. Una es la investigación primaria, que es investigación que es específica a un negocio mismo o a un emprendimiento, tiene que ver con recolectar datos nuevos para hablar, y esto tiene que ver con hablar directamente con los clientes. Estos son encuestas, cuestionarios, focus groups, observaciones, muchas cosas que a menudo los emprendimientos creativos no hacen porque no se les ocurre hablar con la gente demasiado. El segundo tipo de investigación sería la investigación secundaria o de investigación de mercado secundaria. Esto tiene que ver con recolectar datos existentes que ya han sido producidos, desde adentro o desde afuera del negocio. En este sentido, tiene que ver con la investigación en Internet, informes de mercado, informes de gobierno, reportes. El tema de la investigación primaria tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas es específica para el negocio, nos da información detallada, actualizada, pero puede ser cara y lleva tiempo. La secundaria es fácil de recolectar, pero muchas veces no tiene que ver específicamente con el negocio o puede tener mucho sesgo. Lo mencionamos en relación al Canvas del modelo de negocio. Lo importante es que ustedes hagan investigación. Ahora vamos a resumir un poco lo que hemos hecho. Hablamos de cómo generar una idea. Pasamos también por lo que es el Canvas de modelo de negocio, cómo esto es el comienzo de un plan de negocio. Pero lo más importante es que hemos estado todo el tiempo hablando de la importancia de entender el mercado, de entender a los clientes, y por eso es fundamental la investigación. Una vez que han hecho esa investigación, una vez que han captado esa investigación, construyan su planificación. Este es un plan, construyan este plan, actúen de acuerdo a esto y lo más importante, sigan respondiendo en tanto ese mercado va cambiando. Eso es todo. Muchísimas gracias.